Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En este nuevo podcast hablaremos de reputación digital y ciberseguridad, porque reputación digital y ciberseguridad están íntimamente vinculadas con compliance. Hoy en día las empresas no solamente gestionan sus riesgos penales o administrativos, sino también la gestión de su reputación y la ciberseguridad en entornos tan virtuales y de teletrabajo como estamos viviendo hoy en día. Y en esta ocasión no puedo estar mejor acompañada que por un experto en el tema como Jorge Luis Litvin. Bienvenido, Jorge. Hola Jime, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando desde cualquier lugar y cualquier franja horaria. Lo bueno de estos podcasts y del entorno virtual, justamente como hablabas vos, es que nos da acceso a muchísima gente que nos puede escuchar eh, en cualquier momento, mientras cocina, mientras trabaja, mientras corre, mientras lo que quiera. Sí, tal cual. Este formato en el que vamos caminando en la calle, vamos en el auto, vamos al gimnasio, lo que sea, podemos enriquecernos, ¿no? Y esta charla va a ser por demás interesante. Antes que nada, les voy a presentar a quién es Jorge Luis Litvin. Él es Chief Legal Officer en Resguarda, la compañía de consultoría en seguridad digital, análisis de procesos electrónicos y asesoramiento en compliance en estándares de seguridad e interoperabilidad de sistemas. Jorge es abogado penalista, especialista en cibercrimen y en ciberseguridad, y además de ser Chief Legal Officer en Resguarda, es profesor y conferencista en temáticas relacionadas con cibercrimen, ciberseguridad, compliance, protección de datos personales e inteligencia artificial. Es autor de libros hackeados y de múltiples artículos dogmáticos en revistas y obras relacionadas a la especialidad. Ha colaborado con innumerables medios de comunicación en notas periodísticas, ya sea como columnista o participando en entrevistas, y a través de sus cuentas de Instagram, Twitter y LinkedIn, que desde ya les recomiendo que lo sigan, cuida a casi 100.000 usuarios que lo siguen para estar al tanto de las últimas tendencias en riesgos digitales. Así que, Jorge, un verdadero placer contar con vos. Esta charla va a ser más que interesante y enriquecedora para toda la comunidad. Así que muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. No, a vos Jime por invitarme. Rompamos un poquito el hielo. Vamos. ¿Cuál es la imbricación de la legislación sobre compliance y la auditoría forense de sistemas informáticos? ¿Qué nos puedes dar feedback al respecto? Bueno, mira, hay un montón para hablar de esto. En cuanto al compliance, siempre estamos acostumbrados de que aparece, ¿no? Esta terminología de cumplimiento, algunos le dicen cumplimiento, y la realidad es que hay un montón de cosas que nos van exigiendo los estados, ¿no? El compliance aparece, todos lo sabemos, como una medida que encuentran los estados como para decir, hay muchos delitos que se están cometiendo en el seno de las organizaciones, necesitamos que sean las propias organizaciones las que empiecen a prevenir y ayudarle al Estado de alguna manera a disminuir la cantidad de hechos delictivos considerando la cantidad que ocurren en el seno de las organizaciones. Ahora, los delitos han ido mutando y en su principio, en los principios del compliance, todo estaba muy enfocado a disminuir el lavado de activos de origen delictivo, el financiamiento del terrorismo, ¿no? Y todos los delitos precedentes de estos, como la evasión de impuestos, el narcotráfico, la trata de blancas, delitos muy, 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 muy graves. Ahora, la sociedad se digitalizó y cuando la sociedad se digitaliza, el criminal también se actualiza, ¿no? Esto lo vemos muy fuerte a partir del 2020, pero el cibercrimen no es nada novedoso. Entonces, de alguna manera, los estados empiezan a legislar no solamente por una materia vinculada al cibercrimen, sino por una materia vinculada a la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones hoy en día manejan datos personales, todas, absolutamente todas, manejan datos personales de sus integrantes, de sus clientes, de sus socios, de sus proveedores, digo, y a partir de ahí empiezan a aparecer nuevas regulaciones que imponen deberes de cómo vamos a cuidar esos datos. Y ahí aparece un poco camuflada la ciberseguridad que no existen o hay muy pocas normativas de seguridad de la información, al menos de este lado del globo, ¿no? Y generalmente lo que tenemos son leyes de protección de datos personales que nos imponen el deber de tomar las medidas que sean idóneas y posibles, por supuesto, para disminuir los riesgos asociados a los datos personales. Ahora, ahí porque vos me hablabas de auditoría forense, en materia de auditoría todos conocemos que uno de los estándares más
de alguna manera reconocidos, o el más reconocido, no de los más reconocidos, es la ISO, ¿no? Y la ISO 27000, la familia 27000 de la ISO justamente habla sobre la seguridad de la información y hoy en día las auditorías pasan por ese lado, ¿no? Una auditoría ISO, una auditoría NIST, digo, son un montón de frameworks, se llaman, o marcos normativos, que aunque no son leyes, son los marcos de los cuales se prenden no solamente los estados, sino también todos los stakeholders de las empresas como para exigirnos a nosotros, pensemos, pónganse en el lugar de quien toma la decisión y quien es responsable, puede ser un compliance officer, y no necesita ser el encargado de IT, no necesita ser el encargado del sector de legales, no necesita, o sea, el compliance officer recae de alguna manera hoy en día un nuevo rol, una nueva responsabilidad, que es también adaptarse al cumplimiento de lo que exige en la normativa y de lo que exige mucho más que la normativa, que son los stakeholders. Y ahí entra en juego, como para no irme tanto, porque el tiempo es tirano, entra en juego el tema de la auditoría, en donde constantemente uno tiene que estar auditando no solamente si uno se adecua a lo que nos imponen estos frameworks como la ISO, como el NIST, como otros tantos que hay, dependiendo de la industria, o si somos infraestructura crítica, qué tipo de datos tratamos, si estamos en Europa, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Latinoamérica, o aún, sin importar dónde estemos, con quienes nos relacionamos, ¿no? Quiénes son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios, nuestros usuarios. Así que la auditoría hoy en materia de ciberseguridad pasa a ser de alguna manera un comodín que nos permite no solamente garantizarnos que nos adecuamos a lo que nos impone la normativa, sino que también vos hablabas de una palabra muy importante acá, que es riesgo. Que realmente, más allá de marcar un tilde como para decir que estamos tomando las medidas mínimas para que algo no suceda, la auditoría forense en materia de ciberseguridad nos permite justamente saber si realmente estamos disminuyendo la posibilidad de que ese riesgo se concrete, porque no existe el riesgo disminuido al 100%, ¿no? Es una utopía decir 100% de seguridad, pero al menos tenemos que saber, dependiendo de cuál sea nuestro hambre de riesgo como empresa, bueno, cuáles tenemos, identificarlos, poder prevenirlos, detectarlos y mitigarlos. Muy interesante lo que comentas, Jorge, porque lo más importante considero es tener esa información que nos permite la toma de decisiones, ¿no? Como bien dices, el factor de riesgo cero no existe. El riesgo no es malo, tenemos que tener la información suficiente para atenuarlo, modificarlo, compartirlo, eliminarlo, asumirlo, ¿no? Ahora bien, esta visión que tenemos en Latinoamérica es tan dispara en Europa, ¿no? Porque en Europa tenemos esta visión amplia de compliance, ¿no? Compliance es competencia, es gestión de la reputación, es ciberseguridad, es privacidad, es protección de datos, es acoso laboral, es acoso sexual, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos esta visión de que compliance es blanqueo de capitales y solamente corrupción, ¿no? Ahora bien, el estándar de seguridad requerido por la norma positiva es todavía, a día de hoy, sensiblemente inferior al que tenemos en el ámbito europeo, ¿no? ¿Cómo gestionan las compañías extranjeras este desembarco o la prestación del servicio en un territorio en el viejo continente? Mirá, es muy interesante lo que preguntás porque es un problema más que un problema, diría un desafío al que se están enfrentando hoy todas las compañías de Latinoamérica, en donde por el mero hecho quizás de prestar servicios a ciudadanos de la Unión Europea, quedan alcanzados, ¿no? Por regulaciones mucho más exigentes que a las que están acostumbradas. Entonces están en un fenómeno de adaptación vertiginoso, ¿no? Porque los plazos son generalmente muy cortos para adecuarse para una licitación, porque un cliente te lo pide en un contrato, uno va a prestar un servicio a alguien y te dicen, bueno, incluíme una cláusula de seguridad, contame cómo se protege los datos, contame si cuando sucede un incidente me lo vas a reportar y quizás las empresas de este lado del globo aún no están tan adaptadas a incluir ese tipo de cláusulas en sus contratos, y no por un tema contractual, sino porque en los hechos no están acostumbrados a hacerlo, con lo cual eh, salen a tratar de hacer lo mínimo indispensable como para poder firmar ese contrato, que se lo acepten, pero quizás después tenemos un problema a nivel, bueno, ¿y cómo se lleva eso a la realidad cuando realmente sucede? Porque una cosa es ponerlo en un contrato, el problema es
¿Qué pasa cuando el hecho que describimos como posible hipótesis en el contrato realmente sucede? Y ahí está la adaptación más fuerte, porque no se trata de poder incluir solamente una nueva cláusula de la que busquemos una especie de copy-paste en Internet, sino que tiene que ver en el cumplimiento real de esa cláusula. ¿Cómo vamos a garantizarle a las empresas, a los usuarios, a los consumidores, que estamos adoptando lo que ellos necesitan que adoptemos como para confiar en nosotros, no solamente por un tema de privacidad y de protección de datos, que hoy en día está el tema de políticas de cookie, de privacidad, cuando uno visita las páginas web, acá no se está muy acostumbrado y de a poquito se va reforzando. Eh, si no, hablo a nivel de, bueno, hay muchas empresas que manejan información confidencial y una de alguna manera, uno de los ejes o uno de los núcleos de la ciberseguridad es garantizar la confidencialidad de la información. Entonces, bueno, imagínense en grandes contratos de empresas entre sector público, privado, inclusive entre privados, en donde hay información muy sensible dando vueltas. eh, bueno, ahí se torna indispensable poder garantizar no la seguridad, sino que uno está adoptando todas las medidas necesarias para que no haya una sensación de inseguridad. Y bueno, la verdad que me quedo pensando y hay tanta información, Jorge, y tanta disparidad, ¿no? Entre Europa y Latinoamérica para las empresas que operan en ambas jurisdicciones, ¿no? Y esta incertidumbre que se genera es cuál es el alcance de mi programa de compliance, ¿no? Sin dudas, porque justamente ahora a lo que se enfrenta un compliance officer es, bueno, tengo un montón de cosas que gestionar, ya no solamente anti-money laundering, temas de corrupción, temas de los delitos a los que estábamos habituados y por los que, por ejemplo, en Argentina se hace responsable penalmente una empresa. eh, por no haber adoptado un programa de integridad, ¿no? Ahora, el compliance officer se encuentra con, che, ¿qué es esto de la privacidad? ¿Qué es esto de la seguridad de la información? ¿Qué es esto de la reputación digital que vos mencionaste al principio, ¿no? Cómo empiezan a afectar un montón de otras cosas más, empiezan a afectar a la empresa y que son cosas bastante técnicas, ¿no? No es tan sencillo y ahí empieza un nuevo fenómeno en donde obviamente esto termina recayendo sobre el compliance officer, pero se hace todavía mucho más importante la interconexión entre todos los departamentos de la empresa, porque esto no puede ser un one-man army, ¿no? Un ejército de un solo hombre, sino que ahí necesitamos el compromiso de, por ejemplo, marketing, cuando toma determinadas acciones para conseguir leads, sin violar políticas de privacidad, y siendo muy claro en cómo va a utilizar la información en un sorteo, en un formulario, en un montón de cosas que vemos a diario. El compromiso de recursos humanos están, por ejemplo, los de recursos humanos antes de contratar a una persona entrando a Facebook y scrolleando a ver qué encuentran y después toman la decisión de no contratarlo por algo que encontraron en redes sociales. ¿Eso es legal? ¿No es legal? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces hay un montón de cosas que empiezan a entrar en juego y que implican un cambio de mentalidad, no solamente un cambio de es que hagamos un montón de documentos que firmamos, sino Es que un cambio cultural también, ¿no? Sí. es un cambio cultural, ni hablar, y obviamente no se puede pretender de un día para el otro, como cualquier cambio de esa escala, pero tenemos que empezar a trabajar muy fuerte como para entender que estos nuevos núcleos del compliance, como son la privacidad, la seguridad, el tema de datos personales, la reputación digital, requieren de alguna manera una conexión muy fluida y trabajo en equipo con muchas ganas de aprender, porque uno puede tener ganas de enseñar, pero si el otro no tiene ganas de aprender, no llegamos a ningún lugar por parte de todos los integrantes de la compañía, como para asegurarse de que no solamente sea tildar cositas de casillas, ¿no? Como estamos haciendo esto, sino que realmente podamos hacer una debida gestión de los riesgos. Es que en la actualidad, básicamente a nivel europeo, tenemos incluso la obligación de notificar personalmente al data subject las filtraciones de datos y las brechas de seguridad que se han producido en la gestión de la información. Aunque no tengan pensado desembarcar en Europa, algunas empresas acaban extendiéndose. Es decir, en España se publicó
la primera ley orgánica de protección de datos en 1992, hace 20 años, cuando el concepto en Argentina probablemente ni se conocía, ¿no? Y en la era digital la velocidad de cambio tiene que exponencializarse, es decir, ¿cómo se afronta un horizonte así en un contexto en el que desde un mercado como el latinoamericano quizás el consumidor pueda actuar de forma más impulsiva, desengañarse y abandonar por completo a su proveedor y demonizarlo, ¿no? Puesto que no está tan expuesto como en Europa al hecho de que, por desgracia, es algo más común que se puede creer y que se considera parte de esta buena praxis el notificarlo, ¿no? Mira, ese es un tema súper interesante y a nivel normativo, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísima normativa vinculada a el reporte de un data breach o de un data leak. Y en Latinoamérica también se está avanzando despacito respecto a esto, pero más que nada para infraestructuras críticas, ¿no? Industrias como la de la energía, la de la salud, la de los alimentos, la de telecomunicaciones. De alguna manera hay normativa específica o regulaciones, por ejemplo, de los bancos centrales a las entidades financieras, que les imponen el deber de notificar algún tipo de ciberataque, ¿no? Eh, Hay casos, es muy interesante lo que mencionabas al final de cómo finalmente el consumidor termina, termina de alguna manera como enojado y demonizando al proveedor. Y nosotros lo hemos visto, voy a tratar de no dar nombres, pero en Argentina se han visto un montón de casos de empresas grandes consideradas unicornios a nivel no solo Argentina, sino Latam, ¿no? Que tienen operaciones en México, Brasil, en un montón de países, y que, por ejemplo, por cotizar en bolsa están obligados a reportar el incidente ante la SEC. Y lo hicieron. Ahora, no hicieron un reporte de lo que sucedió a los usuarios, que es lo próximo, lo que se viene para mí. ¿Por qué? Porque uno puede reportar a la autoridad, pero imagínate que vos sos usuario, piénsenlo cualquiera que le estoy hablando a él, piénsense como usuarios de una billetera digital, supongamos, y en donde de repente empieza a correr el rumor por Twitter de que ha habido una vulnerabilidad en el sistema y de que tienen acceso a los datos de cientos de miles de usuarios y en esa billetera digital ustedes tienen un montón de fondos, cobran ahí lo de su emprendimiento, lo de su trabajo, hacen transacciones, tienen cargadas tarjetas de crédito y no saben qué pasa y quizás el organismo, la empresa afectada notificó a la autoridad, ¿no? En ese caso, supongamos a la SEC o a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, como sería el caso de Argentina, o a quien corresponda según el Estado, pero no le notificó al consumidor, no le notificó al usuario, y el usuario necesita también, y esto forma parte de lo que yo hablo de riesgo reputacional vinculado a la ciberseguridad, que fue el primer enlace que vos hiciste cuando arrancamos esta charla, uno no puede solamente comunicar a la autoridad, porque hay muchos otros stakeholders que intervienen y uno no puede comunicar de la misma manera. Uno tiene que poder explicarle al usuario, ¿no? Al consumidor y también al proveedor qué fue lo que sucedió. Y si no sabemos qué es lo que sucedió, que lo estamos investigando, qué pudo haberse afectado, qué recomendaciones toman, cómo van a manejarlo a partir de ahora, qué van a hacer a partir de ahora para que esto no vuelva a suceder si es que sucedió algo. Y ese tipo de cosas no están pasando y eso genera un perjuicio muchísimo más grave que cualquier tipo de sanción normativa que nos pueda poner la autoridad por no cumplir con la notificación debida, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, supongamos, en un país como Argentina, que tenemos una ley de protección de datos personales bastante vintage, digamos, un poco oxidada, ya prefiero, las multas son bastante paupérrimas, son muy bajas, entonces no hay mucha capacidad disuasiva. Pero una empresa que opera en Argentina y que de alguna manera está atada a las sanciones de esa ley de protección de datos personales, se puede ver involucrada en un perjuicio muchísimo más grande por pérdida de confianza de sus consumidores, que de repente dicen, yo no quiero seguir utilizando esta billetera, aun cuando esto no vuelva a suceder, porque ya no siento que mis fondos estén seguros, porque ya no siento que mis datos estén seguros, entonces, ¿qué hago? Me voy con la competencia. Entonces, de alguna manera, esto es una ventana que nos permite, primero, decirle a las empresas, a las que nos estén escuchando, que tienen el deber no solamente de comunicar por un tema normativo, sino por
un tema de conveniencia, ¿no? Porque no hay nada regulado respecto de que hay que notificarle quizás al usuario en muchos países, ni de cómo hay que notificarlo, porque esa es la otra. Notifiquemos de forma que pueda entenderlo y que la información sea clara. Entonces, mi recomendación es traten de hacer, obviamente, de cumplir con la ley, pero cumplir también con todos los que les dan de comer. Entonces, porque compliance es mucho más que cumplir con el Estado, cumplir con todos aquellos con los que estamos involucrados. Desde ese punto, Jorge, somos conscientes de que la guerra ha estallado, ¿no? Y que no es precisamente digital de forma primordial, como por lo menos en principio parece que podría ser preferible, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Ahora bien, ¿ha perdido legitimación la venta de proyectos de seguridad? ¿Qué consideras al respecto y cuál es la tendencia que ves a futuro? Mira, yo creo que el conflicto que estamos transitando en esta época, que para que nos escuchen asincrónicamente, imagino que estamos hablando de Rusia-Ucrania, ¿no? Tiene mucho de guerra digital en realidad. Después voy a responder la pregunta, pero tiene mucho de digital porque hace mucho que Rusia viene utilizando a Ucrania como conejillo de Indias para probar ciberataques y se conoce del poderío que tiene ese Estado en materia de ataques virtuales, ¿no? De capacidad ofensiva en materia digital. Esto es un fenómeno que se va a dar mucho más porque en realidad creo que uno se imagina que el daño cinético, ¿no? La fuerza cinética, un arma, una bomba, causa muchísimo daño porque uno lo representa, lo ata directamente a la pérdida de vidas. Ahora, la capacidad lesiva que tiene un ciberataque, que parece que es algo que además no vemos y muchas veces no nos enteramos hasta que no es demasiado tarde, puede tener inclusive, puede producir aún más daño a muchas más personas. ¿Por qué? Porque imagínense el ataque, como viene sucediendo, a infraestructuras críticas. Imagínense dejar a un estado completo o una región sin suministro de agua potable o sin suministro de energía en un país gélido o en un país demasiado caluroso. O imagínense cortar, como sucedió con el gasoducto en Estados Unidos el año pasado, en donde de alguna manera se deja sin suministro de gas, que es lo que da energía a toda una región. Bueno, eso se viene mucho y creo que, para responder a la pregunta, no deslegitima la venta de proyectos, por alguna manera de decirlo, de ciberseguridad, sino que justamente la fomenta. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de a poco que sobre todo las infraestructuras críticas, que son el primer target, ¿no? El primer blanco del criminal, porque obviamente al ser más sensible todos los bienes que se manejan, no solo la información, sino imagínense atacar como sucedió en Alemania hace 2 años, atacar con un ransomware a un hospital y que producto de eso, como se cortó el suministro de energía y el sistema, hubo que trasladar a un paciente en estado crítico y ese paciente murió en el camino del traslado, ¿no? Y esto fue consecuencia de un ciberataque. Podremos hablar de un homicidio, quizás, producido por un ciberataque. Lo cierto es que no importa a nivel dogmático penal si había dolo o no de homicidio, no nos vamos a meter en esa discusión ahora, pero es muy linda para hacerla. Pero lo cierto es que una vida se perdió como un ciberataque y así como se perdió esa vida se pueden perder muchas más. Entonces creo que eso nos da la pauta de que ahora las empresas y organizaciones que se sienten en peligro por todo lo que vienen viendo que ocurre con la guerra, no solo cinética, sino también digital, empiezan a querer ayornarse y a cuidarse mucho más también en el ámbito digital. Sí, sobre todo en el ámbito reputacional, porque hoy en día la guerra entre Rusia y Ucrania ha destapado estos casos de empresas que ya no dicen que estén en Rusia o que son más cercanas al gobierno de Putin, ¿no? Entonces, también la reputación digital, qué importante que es en este punto para la pérdida de clientes, para la pérdida de inversores, para la pérdida de talento, ¿no? Es decir, es súper importante en ese punto. Y esto está un poco unido a la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Es decir, como profesor de alta dirección, como profesor de máster, ¿cuáles son tus aspiraciones como docente cuando tratas de instruir la importancia de este elemento a todos los alumnos que te siguen, ¿no? Mira, yo siempre digo que tengo unos 100.000 alumnos, porque trato de contagiar este tipo de cosas también por las redes, que te agradezco por invitar a la gente a seguirme cuando arranco la charla.
Y lo que yo siempre trato de inculcar es, primero, que la ciberseguridad y la protección de datos personales no son, aunque sean temas técnicos, no son temas exclusivamente para los técnicos. ¿Por qué? Porque yo soy abogado, esto quiere decir, yo soy egresado de una carrera de derecho, no una carrera técnica, y obviamente tuve que aprender mucho de tecnicismo por mi cuenta para meterme en esto, pero tenemos que saber que de la digitalización no es un fenómeno que es una moda, es un fenómeno que no frena más, ¿no? Lo que sucedió en 2020 fue un adelantamiento del futuro y lo estamos viviendo a otra velocidad y esto se empieza a expandir mucho más con tecnologías como blockchain, como IoT, ¿no? Internet of Things, todo está conectado y esto, el tema de criptomonedas, la inteligencia artificial, se vienen muchos temas vinculados a vehículos autónomos, ¿no? La responsabilidad vinculada a los hechos o desperfectos producidos, imagínense una muerte ocasionada por un vehículo que se maneja solo, ¿no? ¿Quién responde ahí? Bueno, hay un montón de nuevas preguntas que aún no tienen respuestas, para las que yo siempre le digo a mis alumnos que no se queden con lo que ya vieron, busquen lo que vendrá. Y en ese sentido, eh, el tema de la ciberseguridad es algo que no se vendrá, sino que ya está, ¿no? Ya está hace un tiempo. Hoy se está hablando mucho del tema porque, bueno, a partir del 2020 los ciberataques aumentaron más de un 3000% y todos los días vemos en las noticias que, entre comillas, hackearon a alguien, ¿no? O alguna empresa, o una filtración. Pero lo importante siempre es, de alguna manera, poder, cuando le hablo a los alumnos, sobre todo vinculados a compliance, que entiendan que esto es mucho más que cumplimiento normativo, como decía, no quiero ser reiterativo, que es cumplimiento con todas las personas con las que nos relacionamos como empresa y que tenemos que empezar a inmiscuir la tecnología en nuestra normativa interna porque la tecnología siempre va muy por delante de la normativa de los estados, siempre le pasa el trapo, como decimos acá en Argentina, va a otra velocidad, pero las empresas tienen otra capacidad dinámica de adaptarse a esos cambios, no siempre, mucho más rápida que la de los estados. Entonces, aprovechemos eso para que no importa que papá Estado no nos esté pidiendo que hagamos algo, si nosotros sabemos que mediante determinada medida podemos disminuir un riesgo, la tomamos, aunque no estemos obligados, porque eso también es compliance. Está muy vinculado a lo que conocemos. Acuérdense que compliance es solamente un pedacito de algo mucho más grande que conocemos como GRC, esas siglas que son gobernanza, riesgo y cumplimiento, Governance, Risk and Compliance. Entonces, apuntemos no solamente a limitarnos a lo que nos piden, sino a lo que es necesario para realmente disminuir los riesgos digitales, reputacionales, legales, todos los que tenemos. Jorge, y para concluir, ¿nos podrías compartir algún caso de éxito en cuanto a poder acreditar la monetización y el retorno de inversión en grandes proyectos de inversión que deben implementar las empresas en seguridad digital y prevención? Este es el gran inconveniente, ¿no? Es un gasto, es una inversión. ¿De qué manera lo veo recuperado? ¿De qué manera veo esta inversión en el corto plazo o en el largo plazo? Y siempre hablamos de pérdidas, ¿no? Es decir, el ahorro de pérdidas que nos estamos generando en este punto. Pero si nos puedes convertir algún caso en concreto, sería fantástico. Mira, esa es una pregunta que me encanta porque es la primera pregunta que me hacen los CEOs, los directivos de otras empresas. Me dicen, bueno, ¿para qué gano? O sea, ¿qué gano yo aplicando esto? ¿Por qué? Porque supongamos un país en donde la normativa no es tan exigente, entonces decís, o que las multas son muy bajas y te cuesta más caro aplicar ciberseguridad y protección de datos que quizás pagar el máximo de la multa si algún día te la aplican, ¿no? Entonces te dicen, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Qué gano yo con esto? Bueno, te voy a contar qué ganas y en muchísimos casos te voy a decir que hay muchos contratos que te vas a perder de poder celebrar cuando las otras partes te pidan que cumplas con determinados requisitos mínimos que no tenés implementados o que no podés garantizar, que vas a sufrir muchísimos perjuicios legales cuando, supongamos, un criminal suplante tu identidad digital y utilizando tu identidad, algo que le viene pasando mucho al sector financiero, estafen a tus propios usuarios o a tus propios clientes, ¿no? Imagínense la cantidad de casos, lo saben porque lo han visto en todos los países, en donde los criminales se hacían pasar por los bancos en redes sociales o por las billeteras de criptomonedas o aerolíneas o industria que sea, para comunicarse con los usuarios y estafarlos. Bueno, ¿a quién se imaginan que
demanda el usuario? ¿El criminal? No, ¿por qué? Porque el criminal está suplantando la identidad de ustedes. Entonces, siempre va, aun cuando después se pueda acreditar que no hubo responsabilidad penal en el hecho por parte de la empresa, pero siempre en materia del derecho al consumidor, de derecho comercial, de derecho civil, daños y perjuicios, siempre va contra quien piensa que lo estafó, que es la empresa, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto se podría haber ahorrado en gastos de litigación o de multas o de indemnizaciones por daños y perjuicios por haber aplicado un sistema de monitoreo de suplantación de identidad, por poner un ejemplo? Eh, ¿O cuánto se podría haber, esta empresa que te conté que perdió en un día por la disminución de sus acciones víctima de un ciberataque, perdió 133 millones de dólares, que después obviamente uno los va recuperando, pero en el medio, ¿qué pasa? ¿No? En el medio, ¿qué pasa? Entonces, no piensen en lo que van a ganar, sino como vos decías, en lo que no van a perder, porque la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión y es algo que a todos nos va a tocar en algún momento. Nadie se salva acá, no es una cuestión tan azarosa. Todos tenemos información confidencial, sobre todo las empresas, información muy valiosa. Generalmente siempre, sobre todo las pymes, si alguien nos está escuchando, una pequeña o mediana empresa, siempre dicen, bueno, pero yo no soy una tecnológica, Twitter, LinkedIn, Facebook, no soy un gobierno, el Poder Judicial. La verdad que los datos que yo manejo no son importantes para nadie, pero sí son importantes para todos los stakeholders y para ustedes, porque si pueden sacarle provecho a eso, pueden producirles perjuicios a ustedes. Entonces, de alguna manera te digo, casos de éxito son absolutamente todos, porque la ciberseguridad te permite dormir un poquito más tranquilo y te permite saber que aun cuando no se pueda prevenir el 100% de los ciberataques, sí se puede prevenir una gran cantidad de ellos, como que te diga el 95%, y el 5% restante, si tenemos un plan de mitigación de incidentes de ciberseguridad, esto quiere decir, si nos pasa, cómo vamos a reaccionar, bueno, las consecuencias van a ser ínfimas al lado de los que nos puede costar, y no solamente en dinero, sino también en lo reputacional. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estos más de 30 minutos súper enriquecedores de este podcast en el que vinculamos la importancia de compliance con la reputación digital, con la ciberseguridad, con el cibercrimen y empezar a tener esta visión amplia tan necesaria en materia de compliance que hoy en día las empresas están demandando y más en entornos de virtualidad como los que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente será un podcast uno de los más escuchados y seguramente toda la comunidad de Compliance y Fronteras estará muy agradecida por este espacio. Me alegro, eso espero y te agradezco muchísimo a vos y a todos los que nos dediquen más de 30 minutos de su día para escucharnos, y espero que se lleven algo valioso de aquí. Saben que en mis redes sociales pueden encontrar mucho más información, inclusive un libro gratuito que se llama Hackeados, que está disponible para que lo descarguen gratuitamente y empiecen a tomar muchos más recaudos, no solamente a nivel empresa, sino a nivel personal, porque nosotros, recuerden, no solo como empresa, sino como personas, somos nuestra primera barrera de defensa. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo y gracias por todo.